Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso física denominado ¿qué es el desplazamiento?, donde vamos a mirar la fórmula para calcular el desplazamiento y cómo la podemos aplicar en diferentes problemas y ejercicios. Vamos a hacerlo. Para iniciar vamos a leer la definición sobre qué significa el desplazamiento, donde nos dice lo siguiente: si un objeto se mueve en relación a un marco de referencia, entonces la posición del objeto cambia. A este cambio en la posición se le conoce como desplazamiento. La palabra desplazamiento implica que un objeto se movió. Por ejemplo, si una profesora se mueve a la derecha con respecto al pizarrón, entonces realizó un desplazamiento. Y podemos observar la imagen donde vemos que la profesora realizó un desplazamiento de izquierda a derecha. Y ese desplazamiento fue con relación al pizarrón y fue de 2 metros a la derecha. Por eso el resultado es más 2 metros, que significa que se desplazó hacia la derecha. Ahora vamos a tener en cuenta la fórmula y para ello vamos a leer lo siguiente. El desplazamiento se define como el cambio en la posición de un objeto. Se puede definir de manera matemática con la siguiente ecuación y nos dicen que el desplazamiento es igual a delta x, que es como representamos el desplazamiento, y esto va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Y estas tres variables pues vamos a dar la definición de cada una de ellas. Ya sabemos que x sub f se refiere al valor de la posición final, x sub 0 se refiere al valor de la posición inicial y delta x es el símbolo que representa el desplazamiento. Y para terminar esto nos dicen lo siguiente: el desplazamiento es un vector. Esto es muy importante tener en cuenta que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y para tener más claro esto pueden observar nuestro primer video de nuestro curso física que se denomina magnitudes vectoriales y escalares. Y esto, que sea un vector, significa que tiene tanto una dirección como una magnitud. Es importante que recordemos esto. Las magnitudes vectoriales siempre van a tener una dirección y una magnitud. En este caso el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y las magnitudes escalares solo tienen magnitud, por ejemplo la distancia. Además nos dicen que se representa de manera visual como una flecha que apunta de la posición inicial a la posición final. Esto lo vamos a ver más adelante. Para entender un poco mejor esto vamos a hacer dos ejemplos. El primer ejemplo es de la profesora que tiene una posición inicial de 1,2 metros con referencia al eje horizontal o al eje de las X y tiene una posición final de 3,2 metros, teniendo en cuenta que la maestra o profesora se desplazó hacia la derecha. Vamos a aplicar entonces la fórmula del desplazamiento, que es delta x es igual a la posición final menos la posición inicial. Vamos a reemplazar en la fórmula teniendo en cuenta que la posición final es 3,2 metros y la posición inicial es 1,2 metros. Si hacemos la resta, esto nos quedaría que el desplazamiento es igual a 2 metros. Y le ponemos el signo positivo, que significa que va hacia la derecha. Este desplazamiento fue de izquierda a derecha, entonces por eso nos queda positivo. Recuerden que es una magnitud vectorial, por eso damos la magnitud y la dirección, que en este caso con el signo positivo lo representamos que es hacia la derecha. El otro ejemplo es en un avión
donde tenemos una posición inicial de la persona con referencia al eje de las X de 6 metros y tiene una posición final de 2 metros, y debemos tener en cuenta que el desplazamiento fue hacia la izquierda. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula que ya sabemos que es posición final menos posición inicial, donde la posición inicial en este caso fue de 6 metros y la posición final fue de 2 metros y el desplazamiento fue hacia la izquierda. Si reemplazamos en la fórmula, eso nos quedaría 2 metros menos 6 metros, y en este caso nos daría como resultado el desplazamiento menos 4 metros. Se desplazó 4 metros y le colocamos el signo negativo porque fue hacia la izquierda. Tengan en cuenta que es una magnitud vectorial. Ahora vamos a ver otros ejemplos, el cual nos dice lo siguiente: 4 objetos se mueven de acuerdo a las trayectorias que se muestran en el siguiente diagrama. Supón que las unidades de la escala horizontal están dadas en metros, y la pregunta que nos hacen es: ¿cuál fue el desplazamiento de cada objeto? Tenemos el objeto A, el objeto B, el objeto C y el objeto D, y a cada uno de ellos le vamos a calcular su desplazamiento, iniciando por el objeto A. Ya sabemos que la fórmula del desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Podemos ver que la posición inicial del objeto A es 0 y la posición final, observando bien, está entre el 6 y el 8, es decir, es el 7. Entonces vamos a reemplazar y nos quedaría 7 metros, que es la posición final, menos 0 metros, que es la posición inicial, y nos damos cuenta que ese resultado nos arroja 7 metros positivo. ¿Por qué positivo? Porque el desplazamiento va hacia la derecha. Excelente. Ahora vamos a encontrar el desplazamiento del objeto B, donde podemos observar que el desplazamiento va hacia la izquierda, es decir, nos va a quedar negativo. Volvemos y reemplazamos en la fórmula que es posición final menos posición inicial, donde la posición inicial del objeto B es 12 y la posición final del objeto B está entre 6 y 8, que también sería 7. Reemplazamos en la fórmula, nos quedaría 7 metros, que es la posición final, menos 12 metros, que es la posición inicial, y esto nos daría como resultado menos 5 metros, y esto significa que se desplazó 5 metros hacia la izquierda el objeto B. Ahora vamos a ver el objeto C y vamos a calcular su desplazamiento. Entonces podemos observar que su posición inicial es 2 metros y su posición final al transcurso de su trayectoria es 10 metros. Entonces reemplazamos en la fórmula que es posición final menos posición inicial. Reemplazamos en la fórmula, nos quedaría 10 metros, que fue su posición final, menos 2 metros, que fue su posición inicial. Esto nos daría más 8 metros, que significa que su desplazamiento fue 8 metros hacia la derecha. Para terminar, vamos a encontrar el desplazamiento del objeto D. Volvemos y reemplazamos en la fórmula que ya sabemos que es posición final menos posición inicial, donde observamos que la posición inicial está entre 8 y 10, es decir, es 9, y la posición final está entre 4 y 6, que en este caso sería 5 la posición final. Reemplazamos, entonces nos quedaría 5 metros, que es la posición final, menos 9 metros, que fue la posición inicial, y esto nos daría menos 4, es decir, a pesar de la trayectoria que tenía, el desplazamiento del objeto D solo fue de 4 metros y es negativo porque es hacia la izquierda. Excelente.
estos ejercicios para que entendamos un poco más el desplazamiento. En próximos videos vamos a explicar algunos otros ejercicios sobre ello. Pero para terminar, no olvides poner en práctica tus conocimientos y para ello te dejamos el siguiente ejercicio que nos dice: 4 objetos se mueven de acuerdo a las trayectorias que se muestran en el siguiente diagrama. Supón que las unidades de la escala horizontal están dadas en metros y la pregunta es: ¿cuál fue el desplazamiento de cada objeto? Entonces vas a calcular el desplazamiento para el objeto A, el objeto B, el objeto C y el objeto D. Pero no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para que estés atento de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.